7:26 de la mañana y aquí se encuentra ya con nosotros José Salas, a quien veíamos en la información anterior de la Cámara de Industrias. Bueno, él es abogado laboralista, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, y Mauricio Castro, quien es uno de los impulsores de la ley, de lo que es hoy la ley de reforma procesal laboral. La Cámara de Industrias está planteando dos acciones de inconstitucionalidad. Básicamente, como decía en la información, una tiene que ver, o más bien vamos a dejar que José Salas nos explique sobre los dos puntos que se están cuestionando. Tiene que ver con la rebaja de salarios y tiene que ver también con cuáles servicios son esenciales. ¿Por qué, don José Salas, se están planteando estas acciones de inconstitucionalidad por parte de la Cámara de Industria? Buenos días. Bueno, primero que todo, buenos días, Laura, buenos días, Mauricio. Un placer estar nuevamente por acá. En realidad, los dos puntos básicos de las acciones de inconstitucionalidad se deben, en primer lugar, al artículo 379 por una interpretación que se da a raíz de de cómo quedó planteado, ¿verdad? Que deja la libre interpretación a partir de cuando existe la posibilidad de hacer los rebajos, pero no se centra en el rebajo, sino en el hecho de que al final cabe la posibilidad de que una huelga declarada ilegal, usted le tenga que pagar los salarios a las personas que están en huelga, y si la huelga es declarada legal, automáticamente los contratos de trabajo se suspenden y entonces a partir de ahí queda como una incapacidad, o sea, no devenga salario. Entonces hay una paradoja ahí. Eso es una acción. La otra acción tiene que ver con el 371, porque por una interpretación consideramos inadecuada se están permitiendo las huelgas de tipo político. Esa es una. Y en el 376, que es el otro artículo que estamos cuestionando la jurisprudencia lo que se está cuestionando en el 376 es lo que han resuelto los tribunales. Lo que han resuelto los tribunales respecto a la forma del rebajo sobre los salarios. Uh-huh. Básicamente esos dos puntos son los que estamos cuestionando. Sí. O sea que si en el caso, digamos, de la huelga de educadores, que hoy lleva 73 días, a los educadores, aunque no se haya, o bueno, sí se dio la declaratoria de ilegalidad, pero antes de la declaratoria de ilegalidad ya habría, y todos los que participaron en el movimiento, ya habría que haberles rebajado salarios. Correcto. Además, en el 376 estamos planteando lo del tema de servicios esenciales, ¿verdad? Uh-huh. Que hay como se está planteando como una nebulosa, pero no es sobre el texto del código, sino sobre la jurisprudencia, la parte interpretativa de los señores. A propósito de la huelga de Recope, que se considera no esencial. Exactamente, un servicio no esencial. Porque según el juez dice que como no está planteado como tema de hidrocarburos, los hidrocarburos no son un servicio esencial, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son las dos acciones de inconstitucionalidad que ha planteado la Cámara. Uh-huh. Es decir, digamos, en la huelga de Recope también, eso hubiera sido un servicio esencial, por tanto, ahí hubiera habido de inmediato una declaratoria de ilegalidad, porque afectaría, tal cual está planteado el servicio esencial, la vida o la salud de las personas. Sí, es que es bueno, los abogados llaman eso como economía procesal. Yo siendo juez, y por eso es que no soy juez, si hay una huelga en un servicio esencial, yo no entro a considerar nada más. Si la huelga en un servicio esencial no se permite, sencillamente la huelga se tiene que declarar ilegal, porque hay un planteamiento de huelga en un servicio que por Código de Trabajo no se puede hacer una huelga, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que hemos entrado en que primero se analizan otros aspectos de la huelga y se dice que como hidrocarburos no está específicamente planteado de esa forma, entonces no es un servicio esencial, por lo tanto la huelga de Recope es totalmente legal porque no es un servicio esencial. Básicamente está enfocado a la jurisprudencia, es decir, lo que han resuelto, supongo, los jueces de apelación. El 376 en el caso en la jurisprudencia, de la no en el artículo. El artículo creemos que está claro.
Lo que pasa es que la interpretación que los jueces le han dado es lo que se está poniendo, lo que se puso el recurso de inconstitucionalidad. La interpretación que dan los jueces en particular el 376. De apelación. Y más recientemente que se dio con el caso de la huelga de educadores, que fue anulada la ilegalidad. Sí, lo que pasa es que ese es un aspecto, digamos, que es diferente, porque ahí, digamos, ya el juicio ya está planteado desde el punto de vista técnico y el juicio se terminó. Sencillamente los jueces de segunda instancia lo que le están diciendo al juez de primera instancia es, vea, usted dijo esto, usted dijo que los sindicatos alegaban la improponibilidad de la demanda, los sindicatos alegaban que el Estado actuó extemporáneamente y sencillamente no lo especificó ni lo redactó de tal forma que quedara claro que realmente para sí o realmente para no. Ese es el problema con esa última jurisprudencia. Interpretación, sí, que se dijo. Vamos a ver, ¿qué dice Mauricio Castro sobre estos cuestionamientos que se están haciendo a la reforma procesal laboral? E igualmente hay proyectos en la Asamblea que pretenden ampliar el concepto de servicios esenciales, incluir educación, incluir el caso de Recope, los hidrocarburos. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Claro, buenos días. Muy buenos días, José, Laura, de todas las personas que nos escuchan, ven. Bueno, varias cosas. Es que la acción de inconstitucionalidad toca, me parece, 4 temas distintos, entonces habría que abordarlos por separado. Vamos a ver, lo primero que don José ha compartido con nosotros el día de hoy es que a su juicio se están permitiendo las huelgas políticas cuando el Código de Trabajo, según entiendo, interpretan ellos, no permite ese tipo de huelgas. Bueno. Ni la reforma procesal. Claro, pero sí lo permite la OIT. Ahí me parece que hay un error, ese es precisamente el punto. Vamos a ver. Cuando uno tiene que interpretar una norma, cualquier norma que sea en un ordenamiento jurídico, uno no puede interpretar esa norma como que si fuera solo esa norma la que existe. Existe la Constitución política, existen tratados internacionales, existen otras normas, existen reglamentos, etcétera, ¿verdad? De forma tal que es de la lectura de toda esa normativa donde finalmente uno puede llegar a concluir A o B. ¿Qué es lo que sucede? En el caso costarricense, igual que en muchísimos otros países, nosotros ratificamos el convenio 87 de la OIT, que ha sido desarrollado por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo durante muchísimas décadas. ¿Qué dice la OIT y qué es la doctrina que ha sido asumida como válida por la Sala Constitucional de Costa Rica? Lo que dice la OIT es, como bien lo dice don José, que la huelga política no está contemplada dentro de la libertad sindical. Actual huelga, por ejemplo, contra la reforma fiscal. No, ese es el punto. La huelga política no tiene nada que ver con la huelga contra políticas públicas. La huelga política es la que usted hace, por ejemplo, para votar un gobernante o un régimen político X, ¿verdad? La que le Lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua, en Venezuela, en tantos otros países que ha sucedido. Entonces la OIT señala eso es un fenómeno social, pero dentro de la libertad sindical, que es el derecho humano fundamental que nosotros tenemos tutelado en la Constitución, no cabe esa huelga. Pero, dice la OIT, y lo ha dicho hasta la saciedad por una jurisprudencia sostenida, unánime, que es distinto la huelga política, como lo acaba de mencionar don José, a la huelga en contra de las políticas públicas. Es decir, que una política pública, un reglamento, un decreto, una directriz, una ley o una política institucional puede perfectamente afectar los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras. Y que por lo tanto, tanto dentro del artículo 371 que permite la huelga para defender y promover los intereses económicos y sociales de los trabajadores, como en el marco del convenio 87 de la OIT, según lo ha dicho reiteradamente, unánimemente y sostenidamente la OIT y sus órganos de control, cabe la posibilidad de que los trabajadores hagan huelga en contra de esas políticas públicas que se quieran implementar. Entonces ahí me parece que hay una distinción que lo que entiendo, por lo que don José nos plantea, no he leído la acción, no hace adecuadamente la acción. Ese sería, digamos, el primer elemento que don José nos planteaba.
El segundo elemento que nos planteaba don José, la interpretación nos dice sobre servicios esenciales, sobre qué es servicio esencial y qué no es. Vamos a ver. Aquí el tema es que para la persona que nos escucha, cuando se oye este término por primera vez, servicio esencial, normalmente uno pensaría que se está hablando de servicios que son muy importantes, ¿verdad? Que son estratégicos, que no, y eso no significa servicio esencial. Es decir, servicio esencial es un término técnico que significa en el marco de los convenios de la OIT todo servicio cuya paralización ponga en peligro de forma directa e inmediata la vida, la salud y la seguridad de las personas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la educación. La educación es un servicio trascendental, importantísimo para la gente, sin duda alguna, pero su paralización no amenaza ni la vida, ni la salud, ni la seguridad de las personas, y por lo tanto es un servicio muy importante, trascendental, pero no es un servicio esencial. ¿Y por qué la distinción? Porque la OIT señala que tratándose de los servicios esenciales, es decir, esos cuya paralización pone en peligro la vida, la salud y la seguridad de las personas, las legislaciones pueden hacer dos cosas. Solo en esos tipos de servicios. Pueden prohibir la huelga en los servicios esenciales, en cuyo caso tienen que abrir vías paralelas o alternativas para resolver los conflictos. O dos, pueden permitir la huelga en los servicios esenciales, pero estableciendo un servicio mínimo para evitar que se dañe la vida, la salud y la seguridad de las Controladores personas. aéreos, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, el proyecto de ley de la reforma procesal laboral regulaba los servicios esenciales de la forma como lo habíamos redactado entre UCAEP, gobierno, los sindicatos y demás, con un texto que establecía que en los servicios esenciales era preferible regular la huelga y no sencillamente prohibirla. ¿Por qué? Porque la experiencia que nos dice, desde 1943 hasta ahora, e inclusive con el Código Penal hasta 1993, se prohibía y se penaba la huelga en los servicios públicos. Entonces, eso impidió, la constatación que podemos hacer es que eso impidió la huelga en los servicios públicos, nunca. Entonces, la conclusión a la que se llega, y la OIT lo propone así también como posibilidad, es que es preferible regularlo, regular y establecer un servicio mínimo. ¿Para qué? Para que el ciudadano no se le afecte el servicio mínimo esencial en la salud, en emergencias y demás. Pero esa es la definición. Entonces, claro, cuando OIT hace un compendio, y a través de los años lo ha hecho, de qué se puede considerar servicio esencial y qué no se puede considerar servicio esencial, ha dicho que los combustibles, el suministro, la administración de combustibles e hidrocarburos no es un servicio esencial, y lo ha dicho en general, y para el caso costarricense lo ha dicho con nombres y apellidos. Es decir, en el año 2003, más o menos, le dijo a Costa Rica, usted, por una directriz de don Miguel Ángel Rodríguez en aquel momento, en la época del combo del ICE, me parece recordar, usted trató de señalar que Recope era un servicio esencial y no lo es. Así que nosotros como OIT le señalamos que está en violación del convenio 87 y le insistimos en que no vuelva a insistir en ese tipo de regulación. José Salas, de la Cámara de Industrias. Las valoraciones que acaba de hacer Mauricio sobre el tema de Mauricio Castro, sobre el tema abogado laboralista también, sobre el tema del servicio esencial y sobre lo que ha argumentado de la huelga política. O sea, esta huelga no sería política. No, es una huelga contra políticas públicas. Ok, en realidad don Mauricio plantea 3 puntos, me parecen muy interesantes, que son ricos para la discusión. En primer lugar, lo de las huelgas políticas. El problema, si no entro a estudiar si hay alguna diferencia entre entre huelga por política pública y una huelga meramente política, ¿verdad? Pretende destituir a un mandatario. Exactamente, pero sí es importante recalcar que la OIT, obviamente Costa Rica, al ser firmante de los convenios 87 y 98, que tienen que ver directamente con la libertad sindical, por ahí nos hemos encontrado algún tipo de jurisprudencia en algo que siempre se menciona, que es la Comisión de Libertad Sindical de la OIT, que ellos directamente no dicen que las huelgas políticas son legales o no. Ellos lo que plantean es que podría adoptarse una huelga
que debería existir la posibilidad de irse a una huelga política. Ahora, el problema es que entonces entramos a analizar el artículo 350 del Código de Trabajo, en el que se prohíbe a los sindicatos participar en actividades políticas. Entonces, el problema es que tras de que Costa Rica es ingobernable por tantísima ley que tenemos, todavía vamos a plantear otro asunto de permitir huelgas de este tipo, y lo que va a pasar que es que entonces, si los sindicatos como tales o cualquier organización de tipo de los trabajadores comienza a adoptar, a hacer huelgas por cuanta política pública hay, pues entonces tras de que Costa Rica va a dejar, tras de que ya es ingobernable, todavía va a ser peor, porque vamos a estar en una campaña política eterna. Eso es un problema. Y nosotros lo vemos desde el sector empresarial, o sea, nosotros no podemos visualizar que constantemente se esté haciendo este tipo de movimientos. Ese es un punto. El otro punto con respecto a lo de servicios esenciales. Nosotros creemos que en el artículo, y por eso se planteó, el artículo 376, inciso D, y lo damos con ejemplo, dice que cualquier actividad pública que tenga que ver directamente y que cause problemas a todo lo que se llame clínicas, hospitales, salud y energía, es un servicio esencial. Entonces, no estamos planteando el hecho, por ejemplo, de que yo no tenga gasolina para ir de mi casa al trabajo, porque digamos me pueden decir, no se preocupe, hay servicio público de autobuses. El problema es que los hospitales necesitan, para transporte de pacientes, necesitan la gasolina, los hospitales necesitan gas para sus servicios de emergencia, y entonces a todas luces, esto debe ser un servicio esencial, porque ¿qué hacemos si nos damos cuenta que de que no tenemos gasolina para transportar los pacientes? Y además, transportándolo al sector privado, y aquí tenemos que defender dos empresas que le dan cualquier cantidad de empleo a Costa Rica, que son las empresas cementeras y las empresas vidrieras, en que necesitan el combustible, porque el hecho de quedarse sin combustible y no poder seguir operando, de ahí prácticamente es la quiebra de la empresa, porque hay que volver el sistema. Si ustedes se dan cuenta, estos dos tipos de sectores nunca pagan su maquinaria. Por lo tanto, esto es un servicio esencial. Y además el 376 en el inciso D habla claramente de clínicas y de hospitales, o sea, ni siquiera nos da chance de la interpretación. Tal vez por ahí, por Mauricio partes, Castro. ya que estamos en eso. No, don José, permíteme decirte, estás absolutamente equivocado. La OIT, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos, aquí tengo la cita, las puedo leer, son muchas, pero las puedo leer si ustedes gustan. Dice expresamente que la huelga política no está dentro de libertad sindical, pero la huelga contra las políticas públicas sí, y que si un país prohíbe o limita la posibilidad de que los trabajadores hagan huelga contra políticas públicas, está violando el convenio 87 de la OIT. Y los tengo, si quieren lo leemos. Lo ha dicho el Comité de Libertad Sindical y la permíteme, y la Comisión de Expertos. Entonces no es correcto lo que acabas de decir. Sí lo dice y hace una distinción entre la huelga política y la huelga contra políticas públicas, distinción que me parece ustedes siguen sin atender o comprender. Dos, con lo de los servicios esenciales, leamos el inciso que vos citás, el inciso D del 376. Dice, son servicios públicos que tienen prohibida la huelga, los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares. Es decir, está hablando de empresas privadas. Recope no es una empresa particular privada. ¿Estamos de acuerdo? Así que este inciso no aplica. Los hospitales de la Caja tampoco aplica este inciso. Aplica otra normativa. Que no puedan suspender sus servicios sin causar un grave daño inmediato a la salud, como son las clínicas, hospitales, higiene, aseo y alumbrado de poblaciones. No está hablando de energía y mucho menos de combustibles. Así que claramente dentro de este inciso no cabe Recope. Entonces, como este articulado tenía varios incisos, uno de los incisos decía básicamente todo lo que desempeña la administración pública, es un servicio público que tiene prohibida la huelga. Como era tan amplio, decir, la Orquesta Sinfónica Nacional podía entrar ahí,
administración pública. Entonces ese inciso fue declarado inconstitucional, de forma tal que ya no hay una prohibición genérica en todo el sector público. Entonces, ante el vacío normativo que se pretendía llenar con la reforma procesal laboral, pero que doña Laura Chinchilla, don Carlos Ricardo Benavides vetaron, ¿verdad? El texto que trataba de aclarar esos vacíos, entonces nos quedamos con un artículo muy limitado, no por la reforma, sino por el veto. Entonces, ¿a qué debemos recurrir para determinar qué es servicio esencial? Entonces, se debe recurrir a estos incisos, los poquitos que quedaron del artículo 376, donde no está el Recope ni están los hospitales de la Caja, y a el convenio 87 de la OIT, que ha sido entendido por la OIT que permite, en el sentido de que permite prohibir o limitar la huelga en los servicios esenciales de la manera que los definimos. Entonces, ahora resulta ser que es Recope por el suministro de combustible para hospitales, clínicas, ¿verdad?, etcétera. Eso no es absolutamente correcto. Es decir, en el momento en que una huelga amenace la vida, la salud y la seguridad de las personas, por ejemplo, el suministro de combustible para los hospitales, clínicas, para el traslado de emergencias y demás, entonces esa huelga deviene en ilegal. Pero el suministro genérico de combustibles, yo le diría a los costarricenses, a nadie le faltó, ni siquiera el combustible en general, a pesar de que fue una huelga muy larga en Recope. Entonces, sí se trata de términos técnicos que han sido definidos expresamente por la OIT. José Salas, ahora, precisamente, lo que toca don Mauricio hay que analizarlo muy claramente. Estamos de acuerdo que el D dice aquellos que causen impacto en la parte privada, ¿verdad?, que tenga que ver con salud, y entonces ahí no entra la Caja Costarricense del Seguro Social y que entra con el monopolio del Recope. El asunto es que precisamente estamos en el punto en que estamos como país, precisamente porque todo el mundo interpreta las cosas en forma diferente, o sea, no hay una uniformidad de criterio. Por ejemplo, no es posible, y por eso se planteó esa acción de inconstitucionalidad, y don Mauricio lo dice, eso se va por otra normativa. Ok, sí, lo que pasa es que sí hay normativa que tiene que ver directamente con los hospitales de la Caja y tiene que ver directamente con el suministro de combustible, porque sí puede afectar servicios que afectan la salud de la población. Y en este caso, el criterio de servicio esencial tiene que cubrir, porque un paciente que le da un infarto no va a distinguir entre una clínica privada o una clínica de la Caja del seguro. Y entonces, o hay gasolina para todas las ambulancias de la Cruz Roja o solo para aquellas que sean del servicio público. O sea, aquí hay una incongruencia que son de las cosas que hay que corregir, y por eso estos recursos de inconstitucionalidad es apenas el principio de lo que nosotros denominamos en el sector privado una reforma de la reforma, porque la reforma nos la vendieron como que era la panacea y ya nos dimos cuenta que con el primer bombazo ni siquiera arrancamos. Pero no quiero entrar en esa discusión porque el tema es las acciones de inconstitucionalidad. El asunto es que también el hecho de que en los servicios esenciales se vean afectados, hay una norma constitucional que prohíbe el detenimiento, o sea, la falta de continuidad de los servicios públicos. Y es obvio que los servicios esenciales, que son los que están regulados, porque antes no se prohibía en todo el sector público y ahora en lo que se denomina servicios esenciales están prohibidos. Ahora, sí hay un punto que quiero rescatar de lo que dice don Mauricio, y ahí sí tiene toda la razón. Si las huelgas en los servicios esenciales no están permitidas, y si en este momento, en estas huelgas que se hicieron, hubo servicios esenciales a los que se les dictó la legalidad del movimiento, aún siendo servicios esenciales, yo creo que el camino correcto a seguir es definir qué plan de acción se debe de seguir para plantear una huelga en un servicio esencial, y entonces ponernos de acuerdo, es decir, quedar bastante claro cuál es
la actitud que debe tomar un sindicato cuando va a hacer una huelga en un servicio esencial. Este planteamiento es totalmente vital, porque yo como costarricense prefiero que en un servicio esencial ya estén planteado cómo vamos a trabajarlo y cómo se debe de evitar esto, pero esto no fue lo que pasó ahora. De una vez se fueron a huelga y afectaron los servicios. José, Mauricio Castro. Vamos a ver, precisamente, tal vez con vos no directamente porque entraste un poquito después, pero con los representantes de UCAEP durante el proceso, eso fue lo que hicimos en la reforma procesal laboral. Es decir, en la huelga relacionada con servicios públicos, se establecía en la reforma procesal laboral un procedimiento previo a la huelga, donde se definía si era un servicio esencial, cuáles servicios mínimos no podían suspenderse so pena de que ipso facto se declarara ilegal la huelga, ¿verdad? E inclusive si el patrono, póngale la Caja Costarricense del Seguro Social y los sindicatos no se ponían de acuerdo en esos servicios mínimos que tenían que garantizarse desde el día número 1 de la huelga, entonces 15 días antes de ir a huelga se le planteaba a un juez de la República el plan de servicios mínimos y ese juez antes de empezar la huelga definía estos son los servicios mínimos que en esos servicios esenciales no pueden paralizarse. Si desde el día 1 se paraliza ese servicio mínimo, yo la declaro ilegal ipso facto y ordeno la sustitución de los huelguistas. Esa normativa fue la que doña Laura Chinchilla, don Carlos Ricardo Benavides vetó, ¿ok? Eso ya trasciende lo que habíamos negociado y lo que habíamos planteado. Pero permíteme, ese fue el veto que ellos hicieron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Quedamos con una norma muy genérica. De cualquier manera, hay un reglamento que define servicios públicos esenciales en los términos que ha sido planteado por la OIT. Es decir, no solo tenemos la norma de la OIT del convenio 87, sino el reglamento que define servicios públicos esenciales en función de ese convenio y en función de la reforma procesal laboral, determina, por ejemplo, cuáles son los servicios públicos esenciales, donde no incluye el suministro de combustibles genéricamente. Sí, el suministro de combustibles que sea necesario para el funcionamiento de lo que sea necesario para la vida, la salud y la seguridad de las personas. Evidentemente, si las ambulancias o los camiones de bomberos, lo que sea, no tienen combustible, entonces se amenaza la vida, la salud y la seguridad de las personas. Eso no sucedió en esta huelga. No sucedió en esta huelga. El problema, don Mauricio, es que si vamos en la dirección que usted lo está planteando, de ahí, si en Costa Rica hubieran otras alternativas de conseguir combustible, pues no debería de haber problema, pero es que en Costa Rica el suministro, almacenamiento de combustible es un monopolio, entonces el público no tiene dónde ir. Ese no es el criterio para definir servicio esencial, don José. Pero es aquello que afecte directamente la seguridad, la salud y la vida de los costarricenses. Ahí está. Eso no tiene nada que ver con el monopolio. No tiene nada que ver con el monopolio. Correcto, pero es que no tendríamos otras alternativas. Sí, ¿verdad? Sí, pero lo que se requiere es que Recope garantice que no haya faltante en este tipo de combustible que afecte directamente la vida, la salud. Tal cual. Eso está así en el reglamento. Eso está en el reglamento. Desde de vista, en esta huelga sí lo afectó. No, ¿cuál ambulancia? ¿Cuál? El asunto es que en el momento en que Recope se pone en huelga, es obvio que el suministro de combustible se va a ver afectado. Punto. O sea, que se ha afectado el sector privado o el sector público, no lo estamos discutiendo. El problema es que sí puede peligrar una vida y la salud por falta de suministro de combustible. Vamos a ver, los camiones siguieron saliendo. Claro, porque el sector privado le tuvo que prestar al Recope técnicos del sector privado para que fueran a manipular la maquinaria del Recope, porque los funcionarios del Recope no lo querían hacer. Bueno, vamos a ver, lo que te quiero decir es que el suministro de combustible a esos servicios que son fundamentales para la vida, la salud y la seguridad de las personas no se amenazaron. Pero vamos a ver, aquí son dos cosas distintas que tenemos que discutir. Uno, si la normativa, si la ley lo regula adecuadamente y
¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos la norma genérica del Código de Trabajo, tenemos el Convenio 87 y tenemos el reglamento, donde expresamente se señala eso, que el combustible no puede faltarle a ambulancias, a eso, está regulado, está regulado. Ahora, dicho eso, ¿qué es lo que dice la sentencia de Recope? Tengo que leer comentarios. La sentencia de Recope dice que ya no la normativa, sino en el caso concreto, no se logró demostrar que se interrumpiera el suministro de combustible de forma tal que se amenazara la vida, la salud, la seguridad de las personas. Ok. El punto, para leer los comentarios. Un último punto sobre servicios esenciales, tal vez si nos da tiempo para pasar al tema de los salarios. El punto es que el mismo criterio, Mauricio, que utilizaron para Recope, lo utilizaron para AIA. O sea, al final en segunda instancia se declaró legal porque dijo que el servicio no había sido afectado. El asunto es que eso es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque deja abierto que el agua, siendo un servicio esencial, en esta vez la huelga fue legal porque no afectó, pero el asunto es que lo que tenemos que decir no es si afectó o no, es que el agua es un servicio esencial, punto. Claro, pero el suministro... Entonces yo entro como juez a ver eso primero. El suministro de agua potable lo es. Lo que pasa es, que les pongo el caso, 35 días de huelga en el AIA no está, hace como 10 años más o menos. A nadie le faltó una gota de agua. ¿Por qué? Porque los trabajos que se pueden parar en el AIA o en cualquier otro lugar pueden afectar o no los servicios esenciales. Voy a leer comentarios, porque ya prácticamente tenemos que irnos. Qué lástima. Vamos a ver, Mario Villalobos dice, eso es limitar la libertad de huelga que está en la Constitución, es quitar cada vez más los derechos a los trabajadores. ¿A dónde vamos a llegar? Al fascismo, eso dice Mario Villalobos. Pablo Contreras dice, asesor de talento humano del sindicato de la UCAEP, ¿será que tienen miedo que los empleados se empoderen y pidan mejores condiciones laborales en el sector privado? Mauricio Alfaro dice, aparte de definiciones e interpretaciones, el tema de plazos es importante, hay que resolver bien y pronto este tipo de conflictos. Mauricio Castro dice, entonces la actual huelga ya no es política, como dicen los dirigentes sindicales, sino contra políticas públicas. Claro, hablamos de interpretaciones. Olman Mata, empresarios queriendo desconocer tratados y acuerdos internacionales, libertad de expresión y derecho a la huelga. Pero los TLC sí los reconocen y aplauden. Jonathan González, pueden hacer cualquier interpretación que quieran, pero en realidad nadie se muere por la falta de gasolina. Marianela dice, o si las personas enfermas no se pueden trasladar a los centros de salud, es sentido común. Eso dice Marianela. Y Juan Bautista Espinosa Villalobos dice, el meollo de la huelga del magisterio se ha politizado y su lucha no es contra el plan fiscal, sino que reside únicamente en salvaguardar sus privilegios de gremio y si es interés esencial porque se está cercenando el derecho constitucional estudiantado. Marvin Alberto Amador dice, el derecho a huelga se ha convertido en el último recurso de los y las trabajadoras para reclamar, cuando en este sistema que se presume democrático, los que tienen el poder solo quieren hacer lo que les conviene a ellos y se niegan a dar espacio a las decisiones de los demás sectores. Bien, esos son los comentarios y tenemos que terminar aquí y regresar al estudio principal. Lástima porque daba para más, pero bueno, muchísimas gracias a José Salas de la Cámara de Industrias y a Mauricio Castro, abogado laboralista, del tema de la reforma procesal laboral, por este riquísimo debate. No había nada en que intervenir. Regresamos al estudio principal.